Buenas tardes, bienvenidos hermanos sean en estos momentos a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de estos medios. Dice la palabra de Dios en Habacuc 2:14: viene el día en que la tierra será llena del conocimiento de la fama del Señor, así como las aguas cubren los mares. Y reflexionaba esta mañana, tuvo que llegar esta contingencia sanitaria para que la palabra de Dios sea escuchada en todo el mundo, ya que cada uno de los siervos de Dios ahorita está transmitiendo en vivo para que sus iglesias tengan alimento. Y gloria a Dios por ello. Oremos, Dios. Padre, te damos gracias. Gracias porque podemos, Señor, glorificar tu nombre a través de estos medios sociales. Gracias, Señor, porque tu palabra aún llega a nuestras vidas. Te rogamos, Padre Santo, que cada uno de nosotros, la fe y el amor del Señor Jesucristo no sea apagado ahora que no vamos a estar reuniéndonos físicamente. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Vamos a seguir alabando el nombre de Dios y esta vez lo vamos a hacer con unas alabanzas, van a ser 2 cantos. Y recordando lo que dice la Biblia, vamos a alabarle de todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Profundo será
Buenas tardes, hermanos. Nuevamente estamos aquí con ustedes. Agradecemos a Dios en este tiempo maravilloso por la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a tomar un tiempo para orar, para que Dios sea el que hable a través de su palabra. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos que seas con la iglesia, la hermosa, en cada uno de los lugares donde están, en sus hogares o en algún otro lado. Pedimos que tu presencia les acompañe y que sus corazones sean abiertos para que puedan recibir esta palabra que es la palabra de Dios y que por ella puedan vivir y tener esperanza para la vida eterna. Pedimos pues que tu presencia sea la que obra en este momento y que nos dirige para hablar, pero también para recibir. En el nombre de Jesús, instrúyenos en este día. Amén. En esta tarde vamos a tomar en cuenta algo que es difícil de no atender, que estamos viviendo en los tiempos finales de la era cristiana. Creemos que el Señor Jesucristo ya viene, por lo tanto hay eventos de los últimos días que creo que tenemos que pensar en ellos. Los tiempos finales están cerca. Es muy difícil negar que estamos en tiempos finales. El Señor se acerca. La segunda venida de Cristo está próxima y la iglesia debe apercibirse de esto. Estamos viviendo eventos de los últimos días, pero podemos preguntar, ¿cuándo vendrá el Señor? No podemos dar una fecha precisa, pero podemos, a la luz de las Escrituras, ver que en poco tiempo el Señor vendrá por su iglesia. Veamos este interesante tema que el Señor nos habla en la Biblia acerca de estos eventos que la Biblia habla de ellos. Como número uno, será, dice la Escritura, como en los días de Noé. Lucas capítulo 17, versículos 26 y 27. Y dice así: y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta en el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Jesús nos dice que su segunda venida estará antecedida de varias señales evidentes, muy claras. Hoy estudiaremos algunas muy relevantes. Nos refiere en primer lugar que será como en los días de Noé, lo que necesariamente nos lleva a Génesis capítulo 6. Así el Señor Jesús menciona: comían, bebían y se casaban hasta el día del juicio. Esto nos muestra una sociedad sin Dios, cuya vida ha desplazado a Dios y sus leyes. Entonces encontramos que había una generación donde no conocían a Dios, donde estaban lejos de atender o de oír o de querer conocer a Dios. Al leer Génesis 6 podemos ver la sociedad de aquellos días. Específicamente, leamos Génesis 6, versículo 5 y el 11 y el 12, y a través del significado de varias palabras, desde el hebreo vemos aquella sociedad sin Dios. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres. Cuando vemos esto, vemos que el Señor ve que la maldad del corazón de los hombres era mucha, y dice así: era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Algo muy semejante a lo que vivimos hoy en día, y podemos nosotros darnos cuenta que lo que la Escritura ya mencionaba es tan cierto. Será como en aquellos días. En estos días estamos viviendo ya tiempos difíciles, tiempos donde también la gente no quiere oír de Dios, se están apartando o nos estamos apartando de los principios divinos, se está negando la eficacia de la palabra, de tal manera que se está repitiendo la misma historia. Según el versículo 5, la maldad era mucha en la tierra. Mucha es la traducción del término hebreo rab, que además significa abundante, bastante. Es interesante que también traduce jefe y poderoso de rango militar. En el sentido figurado podemos ver un poderoso ser de las tinieblas gobernando la tierra y afligiéndola con el azote de la muerte y la violencia, y los hombres esclavizados de tal naturaleza. ¿Qué le dice eso? ¿Cuánta esclavitud hay hoy en día de tantas cosas que son obras de las tinieblas?
Era una sociedad sin gobierno de Dios. El temor del Señor no estaba en sus corazones. Vivían según sus propios argumentos y pensamientos y deseos. No querían a Dios en sus vidas, ni en sus familias. No querían rendir cuentas al Señor. Por eso lo habían sacado de todas las áreas de su sociedad. Esa sociedad estaba corrompida. De igual manera, nosotros debemos pensar que el Señor ahora está considerando lo mismo que en aquel tiempo. Ver que la maldad de los hombres es mucha en la tierra, que de continuo el corazón es corromperse y volverse al mal. Dice también la Escritura, aparte de esto, era y será como en los días de Lot. Lucas capítulo 17, versículo 28 y versículo 30. Encontramos entonces que la Biblia está prediciendo anticipadamente cómo sería la sociedad de estos tiempos. Asimismo también como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Así también será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. La gente no se dará cuenta, estará en sus propios asuntos, estará en su propia vida, buscando sus propios placeres, teniendo satisfacción para su alma, y no considerarán lo peligroso que son esos momentos por el cumplimiento de la promesa del Señor. Jesús nos revela que su venida será en medio de una sociedad como aquella que vivía allí en Sodoma y Gomorra. Venía el juicio y no se daban cuenta. Lo que nos lleva a considerar aquellos días, según Génesis, es que tenemos que pensar en ello. Dios le dice a Abraham lo que va a hacer y nos dice por qué. Génesis 18:20. La frase, su pecado se ha agravado en extremo, nos deja ver un grado de máxima perversión que habían alcanzado. Una sociedad corrupta que ya no tenían temor de Dios, solamente de continuo su corazón era el mal. De manera que en aquellas ciudades no alcanzaba a existir 10 justos para librar aquella región del juicio. Génesis 18:32 nos dice que el pecado evidente de aquellas ciudades era la perversión sexual, destacándose el homosexualismo. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, condena esta práctica y la refiere como algo no digno de Dios, que Dios reprueba y que odia y que no es bueno que el hombre lo tenga en su vida. El libro de Levítico nos enseña algo muy importante. Levítico 18, capítulo 18, versículo 22 y 28 al 28. La maldad y perversión de los cananeos hizo que la tierra los expulsara. Por tanto, la bendición se pierde. La tierra, cuando es contaminada por el pecado, y deja de dar sus buenos frutos. La maldad del hombre corta la capacidad fructífera de la tierra. Hoy en día es fundamental enseñar a nuestras generaciones los principios bíblicos. Es necesario enseñar la Biblia. Es necesario enseñar la palabra de Dios con respecto a la familia. Instruir a los demás en el tema de la sexualidad a la luz de la palabra de Dios, de las Escrituras, a pesar de que nuestra sociedad lo está reprobando. Tenemos el homosexualismo, tenemos el lesbianismo, tenemos, como nosotros hemos oído recientemente, la liberación femenina. Hemos oído de tantas y tantas cosas que la gente, nuestro mundo necesita la reinstrucción por la palabra de Dios y por el testimonio de la vida de los creyentes, la vida de la iglesia. El mundo será conmovido y habrá persecución, dice la Escritura. Además, otra de las señales o acontecimientos de los tiempos finales. En Mateo capítulo 24, versículo 3 al 13, nos habla acerca de esto. Porque vendrán muchos, dice, en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará, dice, nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hombres y pestilencias y terremotos en muchos lugares. Y todo esto será
principio de dolores. Entonces os entregarán para ser atribulados y os maltratarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Vemos algo interesante en esto, que los cristianos están por sufrir persecución y maltrato por ser seguidores de Cristo. Creo que esto no nos debe atemorizar, antes debe darnos esperanza de que la venida del Señor está cerca y que nosotros tenemos una esperanza fabulosa, que es ir con el Señor a descansar eternamente. El Señor Jesús nos dice que en los últimos tiempos habrá una multiplicación de herejías, sectas y enseñanzas de error. Habrá guerras, habrá enfermedades, habrá escasez, eventos que se han multiplicado en gran medida. Basta con ver algunos noticieros nacionales e internacionales para ver la actualidad del mundo. Es terrible. No solamente podemos ver cosas superficiales, sino cosas trágicas que están aconteciendo en nuestro mundo. Cuando la maldad llegó al colmo en tiempos de Noé, vino el juicio. Dios no lo pudo soportar más. Dios no pudo tolerar más la actitud y la actividad de la vida de los hombres. Así también en los tiempos de Lot, cuando se corrompió la gente y el corazón de los seres humanos, Dios no aguantó en su corazón ver tal cantidad de maldad en extremo. El juicio llegó a Sodoma y a Gomorra, así como al mundo entero con Noé. Vino el juicio. Cuando la maldad se agravó en extremo, entonces vino ese juicio contra los seres humanos. No podemos pensar que hoy será diferente. No podemos nosotros decir que Dios ha cambiado en ese sentido y que pasará por alto los pecados de esta generación. Pasará por alto las cosas que están sucediendo en ese tiempo. Sin duda que no es así. Sin duda que Dios es el mismo y actuará igualmente. Hay además otra cosa que el Señor nos deja ver en la palabra de Dios: la persecución pasiva y la persecución activa. La iglesia primitiva, iglesia de los 3 primeros siglos del cristianismo, fue perseguida. El mismo Saulo de Tarso, quien luego es el apóstol Pablo, fue un perseguidor de los cristianos a quienes enviaba y azotaba en la cárcel. También nos dice la Biblia, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano de algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan, y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Vemos esa persecución contra los creyentes que menciona Hechos capítulo 12, versículo 1 y versículo 3, cómo el cristiano está en ese riesgo latente. Está en un tris de que pueda hacer o iniciar una persecución. Los gobiernos pueden iniciar algo en contra de la iglesia, la sociedad puede iniciar algo en contra de la iglesia y debemos estar conscientes de ello. Somos la luz en medio de las tinieblas y eso le molesta a las tinieblas. Somos una conciencia en medio del desenfreno. Así que a muchos no le agradará que usted y yo vivamos la verdad, que digamos la verdad y que obremos con verdad, porque eso estorba a los planes de maldad de la sociedad. El hombre quiere vivir bajo esos principios de maldad en su corazón y por tanto aborrece la luz. Y la Biblia nos habla acerca de eso, que no vienen a la luz para que no sean conocidas sus obras que son hechas en maldad. De manera que nosotros debemos seguir siendo esa luz que necesita el mundo. Dice la Escritura que no se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa, es decir, a todo el mundo. En cuarto lugar, otras de las señales, otro de los acontecimientos finales es un avivamiento final, un despertar a la predicación de la palabra de Dios. En Mateo capítulo 24, versículo 14, dice la Escritura: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es interesante y muy importante esta señal, pues asegura Cristo que después de esta vendrá el fin. No lo hemos visto quizás hasta ahora ese avivamiento o ese despertar a la predicación generalizada de la palabra de Dios. Las barreras que detienen
o que detenían al evangelismo mundial han ido cayendo de manera paulatina, una a una. Que el bloque comunista no permitía, ahora ya lo permite el evangelismo. Hay cristianos en China, en Rusia y en otros países que antes no lo sabían. Y vemos grandes y poderosas señales en las naciones. Países que son de mayoría islamistas hoy en día están abriendo las puertas para que se predique el evangelio de Jesucristo. En los rincones de la tierra, en los rincones del mundo se está anunciando el evangelio de Jesús. La iglesia primitiva fue perseguida, pero a mayor persecución, mayor unción. Lo que la Escritura nos ha relatado desde tiempos de inicio de la iglesia es que cuanto más nos perseguían y más problemas tenían en la iglesia, más se extendía el evangelio por donde quiera que eran diseminados los creyentes. Así que si hoy en día podemos percibir que hay una persecución, quizás Dios está moviéndonos a lugares para predicar el evangelio y para que el evangelio del reino se conozca en todos los lugares. Los cristianos de este mundo, sin ser ministros, eran usados de manera maravillosa. Por ejemplo, cristianos apasionados dieron origen a la iglesia de Antioquía. Unos varones de Chipre y de Cirene, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor, dice la palabra en Hechos capítulo 11, versículo 20 al 21. Dice que de entre de ellos estaba Ananías, y escuchó la voz de Dios, y fue a ministrar a Saulo, quien fue sano y lleno del Espíritu Santo. Dios, en medio de tal situación, obró, salvó y usó a las personas para poder llevar su mensaje a los corazones. Debemos prepararnos para ser usados por Dios en estos últimos tiempos. Cuando vemos las cosas que están pasando en nuestro mundo, y hay cosas que están sucediendo y que nos están anunciando a voz en cuello, el Señor está cerca, las señales se están cumpliendo. Aún estas calamidades como la que estamos viviendo del COVID-19 son cosas que están anunciando que el Señor Jesucristo viene. Prepárate pues para ser usado en este tiempo. Busquemos a Dios y tengamos disposición para estar en su presencia y poder ser utilizados de una manera maravillosa, dando vida a quienes no la tienen. Es necesario que dispongamos nuestra boca para Dios, que nuestros labios se abran para hablar en el nombre de Cristo y que hablemos las cosas de Cristo y que digamos cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros. Quizás podemos decir que no tenemos palabras, no tenemos conocimiento, no hemos sido capacitados, pero el Señor dijo: ve y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, cómo nos sacó de las tinieblas, cómo nos ha cambiado nuestra vida, cómo nos ha dado vida nueva en el nombre de Jesucristo. Aquellos hombres allí en Antioquía y en todos los lugares fueron usados por el Espíritu Santo. Así que debemos prepararnos nuestros corazones, prepararnos nosotros y empezar a estar en las manos de Dios de una manera fuerte para adorarle con nuestra vida, con nuestros labios, con nuestro ser, con los dones que nos ha dado el Señor. Y sucederán milagros a través de cada uno de nosotros. El Señor obrará milagros, sanará, salvará, y se verán cosas maravillosas si tan solo estamos dispuestos a oírle y seguirle, porque estamos en Él y estamos en los últimos tiempos, y en medio de todas estas cosas vendrá el Rey de Gloria a levantar su iglesia. Son eventos de los tiempos finales, son cosas que debemos ahora considerar y en verdad disponer nuestro corazón. ¿Cuál será nuestra oración? ¿Cuál debe ser nuestra oración? Nuestra petición creo que debe ser: Señor, prepara mi vida, prepara mi alma, prepara mi cuerpo, mis miembros, para que puedan ser instrumentos de salvación. Que mi vida sea luz a los hombres y que en medio de la aflicción
y la terrible desesperación y desesperanza que está viviendo el mundo, yo pueda ser una luz que guíe sus vidas hacia Cristo. Estamos entonces en esos postreros tiempos y como iglesia debemos fortalecer nuestra comunión con Dios. Si orábamos, oremos más. Si leíamos, leamos más. Si predicábamos, hagámoslo doblemente. Esa preparación la necesitará el Señor para usar nuestras vidas, para vivir como el Señor quiere y que enfrentemos los eventos de los últimos días perseverando en el Señor. Y ojalá que seamos como aquellas mujeres que se apercibieron de aceite y que tuvieron suficiente para cuando sucedió el evento, ellas no tuvieron escasez. Dios quiera que nadie de nosotros tenga escasez de aceite en el momento importante de la vida cristiana. Damos gracias a Dios por su palabra y ojalá que usted esté preparado en este momento y si no, que pueda prepararse porque el Señor está cerca. Viva estos días como para el Señor. Tomemos lo que la Escritura dice, que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, seamos del Señor. Y aún todas las cosas, dice que el que tenga esposa, que viva como si no la tuviera. El que tiene posesiones, como si no la tuviera. Que la prioridad de nuestra vida y lo más importante sea el Señor y vivir en Él. Hermanos, que Dios nos bendiga en esta semana que iniciamos y que Dios siga guardando nuestras vidas y que nos guarde de toda contaminación, no solamente de esta pandemia, sino del virus del pecado. Que Dios nos guarde limpios en su nombre. Que Dios les bendiga y oremos al Señor. Padre, agradecemos profundamente tu palabra. Agradecemos, Señor, los avisos que tú nos das para que estemos preparados. Permite que los corazones de tus hijos estén así, Señor, listos y dispuestos para ser usados en tus manos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y permite que tu pueblo te adore siempre. Toma en tus manos a cada familia de la iglesia de Hermosa, a cada hermano que está enfermo, a cada hermano que está luchando, a cada hermano que tiene necesidades, Señor, acuérdate de ellos, acuérdate de cada iglesia de la confraternidad y de todas las iglesias de aquí de la ciudad, Señor, que ninguno haya desánimo, sino que pueda haber doblemente la actitud, Señor, animosa de estar en Cristo para bendecirte, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Los avisos van a estar siendo subidos a la página ahí en Facebook para que ustedes estén enterados. El día miércoles a las 5 de la tarde estaremos también en oración en vivo, así que les pedimos a cada uno de ustedes estén conectados y suban sus peticiones de oración para continuar con la presencia y la comunión con Dios como iglesia. Y antes de despedirnos vamos a orar. Vamos a tomar un tiempo de oración para protección de parte de nuestro Dios en esta contingencia sanitaria y especialmente por nuestro hermano Pablo, nuestra hermana Eunice, su familia y la visita que tienen en casa que tienen el COVID-19. Oremos. Padre, tú conoces más que nadie todas las cosas y sabiendo, Señor, que tú eres nuestro sanador, que tú eres el médico de médicos, acudimos a ti. Acudimos, Señor, glorificando tu nombre, poniendo en tus manos la vida de la familia Urru. Tú conoces su cuerpo físico, conoces cada parte que está siendo lastimada por este virus. Nosotros te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que con tu mano poderosa tú les sanes. Que Padre Santo, tu nombre sea glorificado en sus vidas. Y Padre, también asimismo rogamos que tú protejas, Dios, a los niños. Protejas, Señor, a cada una de las personas que ha estado en contacto con ellos. Te rogamos, Señor, que tú así como protegiste
a los judíos cuando las plagas de los egipcios, así tú protejas, Señor, al resto de la familia. Sabemos, Señor, que tú tienes el poder para hacerlo, pero sabemos también que tú eres soberano y sabemos que hay ocasiones, Señor, en que tú nos permites pasar las pruebas, las angustias, las enfermedades con un propósito. Y Padre, en esta hora nosotros te rogamos que podamos aprender ese propósito en nuestras vidas y que podamos entender cuál es la razón por la cual tú estás permitiendo, Dios, esta contingencia. Te rogamos, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús tú tomes todo bajo control, que tú obres grandemente. Sé también, Señor, con la visita que tiene nuestro hermano Pablo, te rogamos, Señor, que seas con estas dos personas y que en el nombre de Cristo Jesús también sean sanados. Protege, Señor, al pueblo de Dios. Lo rogamos grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.